Genial. Bueno, estamos al aire. Em, bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por conectarse. Y miren, el plan para el encuentro de hoy está organizado en dos partes, ¿no? Primero estuve leyendo las entregas de la segunda semana, ¿sí? Creo que hubo menos entregas de la tercera. No, perdón, sí, de la tercera, exactamente, que es la del árbol de problemas. Pero me voy a concentrar en las entregas de la segunda semana, ¿no? La que pedía el ejercicio de si ustedes tuviesen que pensar un proceso de planificación, bueno, cómo es que lo plantearían a este proceso, ¿no? Entonces, eh, a partir de la lectura de las entregas que ustedes hicieron, bueno, tener un primer momento de retroalimentación así grupal, general, sobre esos trabajos, y después pasar más al tema del día de hoy, que es más breve, ¿sí? Entonces, miren, empiezo con este tema de la tarea que les había planteado. ¿Cuál era la idea? Que si ustedes estuvieran en un lugar de toma de decisión sobre una planificación de una iglesia, o si ustedes estuvieran en el lugar de un consultor que tiene que hacer una propuesta metodológica para una planificación, bueno, ustedes cómo plantearían el proceso de planificación, ¿no? Comenzando como yo les había dado como algunas pautas, tener un capítulo o un par de párrafos introductorios sobre cuál es la institución que está haciendo la planificación. Puede ser, todos eligieron una iglesia, pero hubiese podido ser una organización de servicio de una iglesia, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿cómo plantearían ustedes ese primer momento de diagnóstico o de lectura de la realidad? este, un segundo momento de cuáles son la proyección para decir hoy vamos a ver más elementos, ¿no? Que es esta definición de visión y de misión, y luego cuáles serían las instancias más de consulta o de elaboración del propio plan y de validación y los distintos productos, ¿no? Los distintos productos intermedios o finales de ese proceso de planificación. Voy a empezar por decirle que yo hice si bien hice una retroalimentación por escrito a cada uno de los trabajos que ustedes presentaron, también aclaré, creo, no sé si en todo, pero sí en la mayoría, hasta donde yo me acuerdo, este, que yo no voy a poner una nota en esa tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver, Alicia, ahí estás. Hola, hola Alicia. Eh, Vamos a considerarlo como un trabajo en construcción, ¿sí? Y seguramente, desde ya les adelanto, sobre el final del curso vamos a retomar ese trabajo para que ustedes lo puedan hacer una revisión y lo puedan reformular incorporando los conceptos que estuvimos viendo durante el curso, ¿sí? Entonces, solamente tengan en cuenta de que mi mirada sobre el trabajo es también sabiendo de que fue una primera aproximación a cómo ustedes se imaginan de alguna manera que sería ese proceso de planificación. Habiendo dicho esto, Alicia, vuelvo un pasito para atrás. En esta primera parte de este encuentro, lo que voy a hacer es una retroalimentación a las tareas que ustedes enviaron en la segunda semana, ¿sí? Y lo que estaba diciendo es que yo considero que es un trabajo en construcción, por eso tampoco puse una calificación, no puse una nota en este trabajo, pero sí sepan que sobre el final de este curso seguramente vamos a retomar ese trabajo para que ustedes puedan incorporar los conceptos que vamos viendo en las distintas clases. Entonces, Perfecto. eh, entonces voy a compartir aquí la pantalla con algunos puntos.
creo que la otra vez ustedes me habían dicho que veían mejor así, más que con la pantalla completa, ¿no? O así. Así está mejor. Ahí Perfecto. está mejor, sí, sí. Listo. Fantástico. Entonces, miren, algunos puntos para que ustedes tengan en cuenta. En primer lugar, eh, cuando estamos hablando de planificación, hay niveles de planificación, ¿no? El autor que lo trabaja esto con claridad es Anderegg, en el texto, en el libro que yo les había pasado, es como claro en este sentido, ¿no? Uno puede pensar una planificación estratégica que es más institucional. Cuando digo institucional es, si estoy hablando de una iglesia, bueno, puede ser en una iglesia local. eh, yo en general me manejo con el nivel de planificación de una iglesia nacional, pero puede ser también la planificación de una organización de servicio, puede ser la planificación de una organización ecuménica. Sí, puede ser una organización de servicio que tenga una acción local o puede tener una acción a nivel nacional o regional, ¿no? Pero la cuestión es que la planificación estratégica actúa de alguna manera como una especie de marco, una especie de paraguas para las acciones que se realizan dentro de la institución, ¿sí? Es la que define no solamente el análisis interno y el análisis de contexto en el cual va a desarrollar las acciones, sino también define como los grandes horizontes o los grandes lineamientos de trabajo, ¿no? Comenzando con lo que vamos a ver más tarde, con la definición de qué es lo que lo mueve, digamos, cuál es el horizonte de cambio al que está apuntando, que es esa definición de visión y la razón de ser de la organización y sus valores, ¿no? O sea, esa es como la primera definición, pero luego cuáles son las líneas de acción específicas en las que trabaja la iglesia o la institución en la que ustedes están haciendo la planificación, sus objetivos y de ahí en más cuáles son las actividades responsables, aplicación de recursos, capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el marco más amplio es el de la planificación estratégica. Luego uno puede pensar una planificación a nivel de programa, ¿no? Cuando hablamos de programa es un conjunto articulado de proyectos, ¿no? Puede pensar también una planificación a nivel de proyecto. Es decir, cuando hablamos de proyecto es un conjunto de actividades nuevamente articuladas que tiene un comienzo y un fin, o sea, están acotadas en el tiempo y que implican una aplicación de recursos que también está definida, ¿no? Para lograr un objetivo deseado, ¿no? Entonces, los proyectos normalmente son de más corto alcance. este, Uno puede, sí, desarrollar un proyecto por meses, por un año, por 2 años, pero tienen un alcance temporal más limitado, acotado en los recursos, acotado también en lo que son las capacidades institucionales que se ponen en juego. Los programas tienen los programas tienen un alcance temporal más amplio, ¿sí? La planificación estratégica normalmente tiene también un alcance temporal amplio. Es decir, uno no hace una planificación estratégica todos los años, puede hacer un plan operativo, que es un plan de actividades, acciones, eventos que pueden incluir a los proyectos y a los programas, pero la planificación estratégica normalmente se hace por un periodo de 3 años, 4 años, 5 años. O sea, los planes estratégicos son trienales, cuadrenales, quinquenales, pero puede haber organizaciones que tienen planes estratégicos todavía de más largo alcance, ¿no? Entonces, ustedes imaginen esto como si fuesen círculos también concéntricos, ¿no? El de más amplio alcance es el de la planificación estratégica, que sirve como marco en el que se insertan programas, proyectos y eventualmente actividades, ¿no? Eventos, ¿no? Las actividades, como yo les decía, pueden estar también articuladas en un proyecto, o puede ser un evento que no esté en el marco de un proyecto. Si no está en el marco de un proyecto,
lo que le da a la planificación estratégica es sentido del logro del objetivo. Es decir, uno realiza una actividad en una institución si entiende que esa actividad le está permitiendo alcanzar los objetivos institucionales que son definidos en la planificación estratégica. Entonces, las actividades, por supuesto, también implican un nivel de planificación, ¿no? O sea, uno también, cuando uno hace una actividad, llámese, el caso más simple es el de un evento, ¿no? Uno se fija cuáles son los objetivos de ese evento, cuál es el programa de actividades, cuál es el temario, a quiénes va a convocar, cuál va a ser, ay, perdón, cuál va a ser la metodología que se va a utilizar, cuáles van a ser los productos o resultados que se esperan de esa actividad. O sea, la actividad en sí implica un nivel de planificación. El proyecto implica planificación. Los programas implican planificación. El nivel en el que nosotros nos estamos moviendo es el de la planificación estratégica pensado para el conjunto de la organización, o sea, una planificación estratégica institucional. Esto viene a cuento porque en muchas de las entregas que ustedes hicieron hay un proceso de planificación a veces que está centrado en la actividad, ¿no? Y la actividad puede servir como un disparador para la planificación estratégica, pero no es la planificación estratégica, ¿sí? Entonces, para el futuro, cuando tengamos que hacer una reformulación o repensar esta tarea, colóquense como si ustedes estuviesen diseñando un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Em, lo que decía antes, ¿no? Colocarse como un tomador de decisión o como un consultor, pero en definitiva que tenga un rol de pensar, diseñar, de vuelta, eh, de pensar, diseñar el proceso de planificación, ¿no? Ahí yo les decía, no necesariamente tiene por qué ser una iglesia o una organización que trabaje en el nivel nacional. O sea, uno puede pensar una planificación estratégica para una organización que está situada en una determinada localidad y que tiene una acción local o puede tener una acción en la provincia o puede tener una acción a nivel nacional. O sea, eso no tiene por qué tener presencia nacional, ¿no? Pero en el caso de la iglesia, y en el caso de que yo vi de los ejemplos que ustedes presentaron, me parece que el pensarlo desde lo nacional agrega un desafío y una mirada interesante, ¿sí? En el sentido de que es una invitación más bien a que ustedes puedan pensar la planificación no desde una congregación local, sino desde la iglesia nacional, ¿sí? O de una organización vinculada a la iglesia que tenga un alcance nacional. Pero eso es para también desafiarse en el sentido de que las realidades que forman parte del diagnóstico de realidad o del análisis de situación, ¿no? de la realidad en la que se va a desarrollar el plan, son realidades, los desafíos de la diversidad de contextos, eso, la diversidad de realidades, la diversidad de capacidades también con las que ustedes se pueden encontrar para responder a los desafíos de esas realidades locales, ¿no? Entonces, me parece que ahí está también como el desafío del diseño de cómo articular miradas, cómo articular voces, cómo lograr acuerdos desde contextos diferentes, desde situaciones diferentes, ¿no? Y por supuesto, cómo lograr también acuerdos sobre cuáles son los cambios que se quiere hacer. O sea, cómo se logra una mirada compartida sobre quién se quiere ser y qué es lo que se quiere hacer y qué cambios se quieren promover, ¿no? Entonces ahí es una invitación también a que en el caso de que ustedes, voy a poner el ejemplo porque, eh, porque aparecen muchos de sus trabajos, ¿no? No quiere decir que absolutamente de todo, ¿no? Pero
si están pensando a nivel de la iglesia metodista, no pensar la planificación de una congregación local, sino pensar la planificación de la IEMA, ¿sí? O si ustedes están, es más, la iglesia ni siquiera tiene por qué tener nombre, no tiene por qué ser una iglesia concreta. La cuestión es que podamos pensar el diseño del proceso, ¿sí? Puede ser una iglesia en otro país, puede ser una organización ecuménica en Argentina, puede ser una organización ecuménica regional, pueden ser una asociación de iglesias en América Latina. O sea, la cuestión es situarse como el desafío de situarse en ese nivel para pensar el proceso de planificación. Luego, recordar los pasos que hemos venido este, viendo hasta el momento, ¿no? Yo insisto, digamos, con esta cuestión del marco teórico, del momento descriptivo, explicativo, del momento normativo, del momento estratégico y del momento táctico, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Cuando hablamos del momento explicativo, descriptivo, descriptivo, explicativo, es cuando hacemos ese análisis de situación interna y externa, que es lo que vimos en nuestro encuentro anterior, ¿sí? Es decir, cuáles son los principales problemas que están afectando a la iglesia, cómo es que se interrelacionan esos problemas, cuáles son los problemas centrales, cuáles son las principales causas, cuáles son las principales consecuencias, porque a partir de la identificación de esos problemas, sus causas y sus consecuencias, es que luego vamos a definir dónde es que queremos contribuir a los cambios más significativos y dónde están como los núcleos críticos de planificación en los que vamos a intervenir. ¿Sí? Cuando digo los núcleos críticos, quiere decir si los principales problemas o necesidades están relacionados con la formación, o están relacionados con la comunicación, o están relacionados con el apoyo económico, ¿sí? O sea, por dónde va a venir esa estrategia de trabajo, esas líneas de acción que vamos a desarrollar en el plan. Pero vayamos entonces este punto primero, que es este momento descriptivo explicativo, que incluye el análisis de situación, de contexto, el análisis de contexto y el análisis interno, que también lo vimos con otro instrumento que es la matriz FODA. El segundo paso, que incluye aquí los puntos B y C que yo les estoy mostrando, es el momento normativo, es decir, eh, hacia dónde queremos cambiar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ese hacia dónde queremos ir tiene como dos niveles de respuesta. Tiene un nivel más que llamamos de los propósitos, ¿no? Que es decir, son las grandes definiciones, los vamos a ver en un momento, son las grandes definiciones institucionales que guían, que orientan tanto su acción como su dinámica interna. Son las definiciones de visión, de misión y de valores, y la definición de líneas de acción prioritaria que respondan a los desafíos, a los problemas y desafíos que se identifican tanto en el contexto como dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, una vez que uno identifica cuáles son esas líneas de acción prioritaria que va a seguir, lo que tiene que hacer es definir cuál es ese horizonte de cambio al que uno quiere apuntar. Y ese horizonte de cambio al que uno quiere apuntar es lo que llamamos los objetivos, ¿no? Hay objetivos generales, objetivo general del plan, y hay objetivos específicos según las líneas de acción que nosotros vayamos a desarrollar en el plan, ¿no? Y a partir de ese horizonte de cambio que fijan los propósitos y los objetivos, uno después sí va definiendo cuáles son las actividades, cuáles son los productos, los resultados, los recursos necesarios, las capacidades necesarias que tiene que colocar. Cuando hablamos de recursos de vuelta, recursos financieros, pero también tecnológicos, materiales, de infraestructura, otros, ¿no? Y también, además de las capacidades internas que uno puede tener o que puede fortalecer para desarrollar el plan, cuáles son las capacidades que uno puede generar a partir del establecimiento de sinergias o alianzas con otros actores
en el medio, ¿no? Que pueden ser actores locales o pueden ser actores también de nivel de la ciudad, provincial, nacional, continental, ¿no? Entonces, esos son los momentos. ¿Por dónde pasa el desafío entonces de la tarea? Es eh, imaginarse cuál es el proceso por el que uno, en primer lugar, define, esto todos lo hicieron bien, ¿no? Es situar a la institución que planifica. Es decir, la iglesia que está planificando tiene estas características, está situada en tal lugar, hace esto, tiene estos desafíos. Lo que en algunos casos faltó es indicar cuál es la motivación que tiene para la planificación, o sea, por qué tomó la decisión de iniciar un proceso de planificación. Luego, segundo paso, ¿qué actividades va a hacer para hacer ese análisis de situación y ese análisis interno? ¿No? Entonces ¿qué es? Ahí hay que poner un poco en juego la creatividad y la imaginación, ¿no? Por ejemplo, al- algunos de ustedes dijeron, bueno, un puntapié inicial para iniciar un análisis de situación es convocar a un grupo de discusión que profundice en determinados temas, ¿no? Bueno, si esa instancias de análisis y de reflexión viene acompañada de una reflexión sobre la situación propia de la Iglesia en relación a ese tema, bueno, entonces suma también al análisis de situación, ¿no? Pero uno podría también pensar, bueno, uno lo podría hacer mediante entrevistas, uno lo podría hacer mediante grupos focales, es decir, mediante entrevistas colectivas, lo podría hacer mediante un cuestionario, ¿no? Distribuye un cuestionario donde se le pregunta a la congregación directamente cuáles son los principales problemas que identifica dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? O se pregunta directamente, ¿usted cuáles piensa que son las tres fortalezas más importantes que tiene la iglesia? ¿Cuáles son las tres debilidades más importantes? ¿Dónde ve las principales amenazas? ¿Dónde ve las principales oportunidades? Y a partir de las respuestas que uno recoge, uno puede hacer una síntesis y luego puede hacer una instancia de intercambio, de análisis eh, grupal, presencial, donde uno define cuáles son las más significativas, ¿no? Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas más significativas. Puede hacer también uno este ejercicio eh, con observación, ¿sí? Este es un buen método también. Este, hay como varios instrumentos que uno puede usar, ¿no? Desde el sencillamente salgamos a recorrer el barrio, o sea, salgamos a caminar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno se está imaginando? Que en todas las congregaciones del país hacen el mismo ejercicio, ¿no? Todos, ahí voy, Sergio. Todos hacen el mismo ejercicio y identifican en su localidad cuáles son los problemas más significativos y tiene que haber una comisión o un grupo de trabajo que sintetice toda esa información para decir a nivel nacional o a nivel regional los problemas o las necesidades más significativas son estas, ¿sí? Lo mismo para la definición de visión y misión. Bueno, ¿cómo se lo imaginan? Este, una reunión donde cada región manda delegados, donde cada congregación manda un delegado, donde hay un proceso de una comisión que hace una primera propuesta, la manda a todas las congregaciones para hacer una consulta, las congregaciones la leen, lo analizan, retroalimentan y envían sus comentarios a esa comisión. Ese es un proceso más largo, pero, pero más participativo. Si uno hace un proceso que implica una reunión presencial de un grupo más reducido, seguramente es menos tiempo, es más eficiente, pierde uno un poco de la participación, ¿no? Entonces, el ejercicio es un poco por ahí, ¿no?
¿Ustedes cómo se imaginan en la práctica este, cuáles son esos pasos que hay que dar? Bueno, quedo por acá. Sergio, ¿estaba? Sí, me había quedado ahí un poco colgado con el tema de la estadística, para sacarme alguna duda. ¿En qué momento entraría la estadística? ¿Cuando ya se tiene toda la planificación armada? ¿Cómo sería? Em, déjeme pensar, porque hay dos momentos en que las Quizás es en estadísticas pueden análisis, entrar. ¿no? ¿Cómo? Quizás es en el análisis de datos, ¿no? En análisis de contexto. En el análisis de contexto pueden entrar. Lo que, lo que yo me refería es, no es tanto estadístico, pero las estadísticas suman también. Eh, es cómo uno recoge las percepciones, las miradas, el conocimiento de la gente, de su contexto, mediante el uso de un cuestionario. ¿Sí? Y va eso. De cualquier manera, las estadísticas también son útiles. ¿Cómo son útiles los documentos? ¿Sí? Un material que es de mucha importancia para hacer un análisis previo son eh, las evaluaciones de los planes anteriores. O sea, cuando uno empieza un proceso de planificación, Clara, no te vi, saludos, hola, hola. Este, cuando uno inicia un proceso de planificación, normalmente pregunta si hay informes de proyectos, si hay evaluaciones de planes anteriores, ¿sí? Eso es un súper buen material, especialmente si las evaluaciones de los planes anteriores tienen recomendaciones para los planes siguientes, que deberían tener. O sea, las evaluaciones tienen una parte descriptiva, una parte explicativa, ¿no? Una parte de conclusiones y una parte de recomendaciones. Y muchas veces esas recomendaciones son un insumo para la planificación siguiente. Em, A veces, si estoy en una planificación de nivel nacional, los datos financieros son importantes. A veces mirar eh, en qué se gasta, ¿no? Uno puede decir, bueno, como pasa en el país, ¿no? Uno puede decir, no, no, la educación es súper importante, pero uno cuando va a ver cuánto se presupuesta y cuánto se gasta, es bien poquito, ¿no? Entonces, también el análisis de las finanzas nos dan datos, ¿no? Las estadísticas también, pero lo vamos a ver después, más adelante, también nos sirven para el monitoreo. Pero esa es otra función. ¿Sí? Bueno, ustedes levantan la mano o preguntan directamente y si yo por la pantalla no lo llego a ver, me dicen, ¿dónde estoy? Creo que estaba aquí. Ok. Luego, los objetivos. Los objetivos. Aquí entramos a hilar un poquito más fino, ¿no? Em, Cuando yo les decía, bueno, ¿cuáles son los objetivos del proceso? No confundir con los objetivos del plan. La definición de los objetivos del plan son parte del proceso de planificación. Aquí es simplemente decir que el objetivo es este, generar son dos, digamos, realizar un análisis de contexto y un análisis interno de la iglesia, o un análisis interno y un análisis del contexto donde la iglesia realiza su misión, y elaborar un plan estratégico para el periodo este, 2024-2028. ¿Sí? No es mucho más que eso. Eh, Uno podría agregar, a menos que sea un plan estratégico que tenga como un enfoque particular, ¿sí? Quiero decir, uno podría decir elaborar un plan estratégico de incidencia, elaborar un plan estratégico para la sustentabilidad, o sea, uno puede colocar un enfoque en el plan estratégico, pero cuando
en el caso de esta tarea, cuando yo les decía, bueno, definir el objetivo, no son los objetivos general y específico del plan, sino es el objetivo del proceso, que es elaborar un plan estratégico. No hay mucho más que eso, ¿sí? Lo mismo con el tema de los productos del proceso de planificación, son, este, son básicamente documentos, ¿sí? Este, uno podría decir, bueno, la consolidación de un espacio de análisis, pero son básicamente documentos, ¿sí? Eh, en líneas generales todo se resume en un documento final que integra el análisis interno y externo, la definición de propósitos, los objetivos y el marco de cómo se va a monitorear y se va a evaluar el plan. Básicamente es eso. Pero, eh, eh, pero los productos concretos normalmente son un documento de análisis interno y de contexto, ¿no? Ahí ustedes pueden pensar, bueno, si hay nuevamente un grupo que recoge los insumos, elabora una síntesis, puede reenviarlos para que sea validado a nivel de las congregaciones, vuelve a hacer una síntesis y ese mismo documento es validado a nivel de una comisión directiva, ¿sí? Pero ese es un primer producto, es un documento de análisis interno y de contexto. Y normalmente después hay el documento final del plan. No podría decir, bueno, puede haber un documento preliminar que va a revisión, pero ese es el documento final del plan. No hay mucha vuelta en esto, ¿sí? O ustedes dicen, es un documento único de análisis internos y externos y de planificación estratégica. No hay más. Esto es otra cuestión que yo encontré en alguno de los trabajos, que es el problema de las soluciones predefinidas. Es decir, cuando ustedes dicen, vamos a hacer un proceso de planificación que me dé como resultado esto. Sí, bueno, pero entonces si ya sabe el resultado, no hace una planificación, ¿no? Entonces, cuando uno se embarca en esta tarea de hacer una planificación, bueno, uno queda abierto también a que quienes participan en el proceso vayan definiendo cuáles son los objetivos del plan, ¿no? O sea, los objetivos de el cambio, para decirlo bien fácil, el cambio al que uno apunta no está predefinido, no puede estar predefinido, sino si uno ya sabe lo que quiere hacer, bueno, entonces no es exactamente una planificación estratégica por donde tiene que ir, ¿no? Después, eh, ok, esto de el análisis o el diseño del proceso. Ahí hubo una sola entrega que yo se lo señalé. Es un buen trabajo de análisis, ¿sí? Es decir, ¿qué hace? Toma una planificación estratégica ya elaborada e identifica, ¿no? Bueno, en esto que yo veo, identifico este momento, esto y esto, ¿sí? Es correcto. Lo que les estamos pidiendo no es que ustedes analicen una planificación ya realizada, sino que ustedes puedan plantearse cómo diseñar un proceso de planificación, ¿sí? De cualquier manera, este es un buen ejercicio, ¿sí? Siempre es un buen ejercicio y esperamos que también que el curso les sirva para eso, ¿no? Les sirva para que ustedes, si yo les comenté el encuentro pasado, hay como este, tres usos, digamos, que ustedes pueden pensar o tres puestas en práctica que ustedes pueden pensar para esto que estamos viendo en este curso. Uno es el diseño y facilitación de un proceso de planificación estratégica, ¿no? Que ustedes puedan decir, bueno, no, si vamos a hacer una planificación, hay que empezar por acá, sigue por acá, termina por acá, y esto implica instancias de consulta, de elaboración, de validación, así, 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 ¿no? Estos son los pasos que hay que dar en una metodología de planificación estratégica. Por supuesto que
A eso ustedes le pueden sumar si tienen las habilidades o si desarrollan las habilidades de facilitar el proceso, ¿no? Que es un proceso pedagógico de mucha escucha y de síntesis. De síntesis, ¿cómo voy a decir? No de cuestionar, de lanzar ideas, de lanzar preguntas para que el grupo pueda pensar, ¿no? Una segunda puesta en práctica es que ustedes tomen un plan, ¿no? Y puedan hacer una lectura de cómo se hizo ese plan. Y relacionado con esto tercero es hacer un análisis crítico de la planificación. Bueno, si ustedes están ante la presentación de un plan, que dice, bueno, los objetivos del plan son estos. Bueno, ustedes pueden empezar preguntando, bueno, en base a qué lectura de contexto se hizo este plan, en base a qué lectura de capacidades, oportunidades, fortalezas, debilidades internas se hizo este plan, ¿no? ¿Quién participó en la elaboración de este plan? ¿Por quién fue validado este plan? ¿No? ¿Por qué estas líneas de acción son prioritarias? Luego, ustedes también, por supuesto, van a poder identificar algunos elementos más técnicos, van a poder decir, no, esto no es un objetivo, esto es una actividad. O esto que aparece como actividad no es una actividad, es un producto. ¿Sí? Entonces, sirve para estos test. Pero entonces, de vuelta, el análisis es importante a lo que estamos apuntando que ustedes puedan diseñar el proceso. Esto lo acabo de decir, en qué instancias se recogen los insumos, en cuáles se produce y en dónde se valida. No siempre son los mismos espacios, ¿no? Si yo estoy pensando en una planificación a nivel nacional, recojo insumos desde las congregaciones, puedo producir desde las congregaciones, pero puedo producir también desde los distritos, desde las regiones, puedo producir a nivel nacional, ¿sí? Quien valida tiene que ser, hay dos instancias de validación, ¿no? Tiene que ser una asamblea. O cuando digo una asamblea no quiere decir la asamblea general de la iglesia a nivel nacional. Tiene que ser la congregación, para decirlo. O tiene que ser un espacio representativo donde las distintas voces se puedan escuchar y se puedan intercambiar. Pero hay instancias legitimadas de validación porque fueron elegidas para eso, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una junta, este, una junta de vida y misión, un consejo general, un consejo ejecutivo, ¿sí? Una comisión nacional, o sea, depende de quién tenga entre sus mandatos, entre sus atribuciones, la validación de la estrategia de la iglesia. Y por último, ¿qué quise poner aquí? ¿Quién es la persona o instancia responsable? Bueno, esto para quién es la instancia, quién es la persona o instancia responsable por la recolección de insumos, la producción o la validación. ¿Sí? Corto por acá para alguna pregunta y después paso al otro tema. Quedó claro que la intención no es decir que si lo que hicieron estaba bien o estaba mal. No es por ahí, ¿sí? Es para, a partir de lo que vamos recibiendo, podemos repensar, tener como otra mirada sobre la planificación. Sí, por ahí para mi conocimiento, entendimiento, todavía estoy muy al ras, ¿no? Recién es como que voy tratando de ir hilvanando, ¿no? O sea, si bien es complejo, o sea, porque involucra un montón de conceptos, saberes y demás, ¿no? Pero en la práctica, una vez que uno tiene la habilidad y va implementándola, creo que obviamente es más llevadero. Sería prueba, ensayo y error, ¿no? A ver,
no voy a decir que a partir de los errores uno no aprende, porque la verdad es que yo mismo, digamos, después de muchos años de trabajo, miro algunas planificaciones de los primeros años y yo mismo digo, ay, yo lo hubiese hecho diferente, hubiese hecho otra cosa. Eso nos pasa a todos, inclusive si hay profesores, profesoras acá hoy, o personas que hacen trabajo comunitario y dicen, "Ay, no, hoy yo hago cosas que posiblemente antes las hubiese hecho diferente, ¿no? Eso nos pasa. Pero lo importante acá también es, además de las habilidades de facilitación y de aprendizaje que uno pueda tener como la práctica, saber esto que estamos hablando de la metodología, ¿no? Esta cuestión de por dónde empezar, por dónde seguir y cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no? Lo bueno este, es que son, digamos, algunos conceptos que están como bastante estandarizados. Entonces, a donde ustedes vayan, digamos, los procesos de planificación, los grandes pasos son estos. Después hay que, como yo les comentaba la otra vez, el tema de el contexto, la cultura organizacional, la eclesiología, esos elementos hacen que una planificación no sea exactamente, el proceso de planificación no sea exactamente igual en una iglesia que en otra, ¿sí? Pero eso, bueno, son elementos a tomar en cuenta cuando uno diseña el proceso, ¿sí? Bueno, lo de ahora es un poco más entretenido, ¿sí? Por eso yo les decía que las primeras, Alicia, dale. Toqué el timbre 3 veces. Bueno, creo, profesor, tengo que ser sincera. En principio no se entendió la actividad 2. Fue una cuestión, creo que tenía que ver con la teoría, porque cuando presento mi trabajo, a mí siempre me gusta ir directamente al hecho, y usted lo vio en el trabajo. Entonces había como que había una fundamentación y después me puse a pensar en sus orientaciones. Y cuando pienso en una iglesia, o sea, cuando usted me habla de una iglesia, yo no pienso en la iglesia como el templo. Entonces, me costó mucho hacer esa transposición de poder ubicar el territorio iglesia en el cual yo siento que es la iglesia. Entonces, dentro del grupo, pasé ahí una duda, que era si esto se encuadraba dentro del marco más institucional, porque también el territorio o los espacios donde nos movemos a veces no tienen el encuadre institucional. Sí, en una organización donde me estoy moviendo también, que es una fundación. Ahí es como que Ok, ya fue más claro. Después no comprendía si la parte en la cual teníamos que armar este ensayo de plan estratégico tenía que ser la redacción de los 4 pasos, digamos, que sería la descripción y explicación, la parte normativa, la parte del análisis. Cuando nosotros estábamos en principio no sabía si tenía que hacerlo como un cuadro o si lo tendría que poner como una redacción desarrollado con una redacción en líneas y apuntando principalmente el proceso, que era la primera parte, que era lo que nos pedía. Entonces esa claridad yo no la tenía y por ahí puse en el grupo, capaz que si nosotros podríamos, estoy hablando por mí, ¿no? Capaz que si podría ver en un ejemplo un plan estratégico de algún otro espacio que esté ya, que lo habría organizado como propuesta o como un principio para poder comenzar un trabajo e ir marcando en ese plan, tal vez paso a paso, cómo fueron estas personas o este grupo armando este plan estratégico e ir marcando las partes que nosotros desde la teoría estábamos revisando. Pensé si esa didáctica me hubiese ayudado más, porque fue muy difícil para mí concebirlo, si hacerlo en un cuadro o en una redacción. Entonces, eso es lo que puedo aportar a la profe, y por eso ponía que se iba a quedar grabado, porque hay cuestiones que usted fue hoy aclarando, que la estuvimos hablando en el grupo,
Y por ahí, como es una materia un poquito más de planificación, tal vez una cuestión más de investigación o metodología, no todos acuñamos los conceptos que, tal vez por la formación distinta que tenemos, para algunos está más claro que en otros espacios. Entonces, capaz que me atrevo a decir, a mí me hubiese ayudado una didáctica donde pueda transponer una imagen y pueda ir siguiendo el paso. Hablo por mí, ¿no? Entonces, bueno, buscaba eso ahora, a ver si puedo algún modelo de plan estratégico, porque primero cuando me dicen iglesia, no es la iglesia que usted, que se está entendiendo que es, digamos, la que está funcionando en mi cabeza. Entonces, si tratamos desde el territorio, pienso como una fundación. Bueno, eso nada más quería comentar, profe. Gracias, Alicia. Em, empiezo por lo último. Yo voy a compartirles un formato, ¿sí? Más que sugerirle el diseño debería incluir esto, esto y esto. Vamos a hacer un formato un poco más estructurado, es decir, tiene que haber un capítulo de introducción, en este capítulo tiene que haber tal cosa, es decir, o sea, hagámoslo con mucho más estructura para que no haya dudas en ese sentido, ¿no? Creo que puedo compartir un ejemplo. Mi preocupación con el ejemplo es que no hay, no hay una sola manera de presentarlo, o sea, pero puedo a lo mejor poniendo más de un ejemplo, ¿sí? Porque inclusive van a ver también que a los efectos también de que se entienda mejor, a veces hay como representaciones gráficas de los planes, que ayudan a visualizar mejor, ¿sí? Pero déjenme buscar, ¿sí? Algunos buenos ejemplos de planificación que les permitan a ustedes ver, y diferentes publicaciones, pero que a ustedes les permitan también ver que hay elementos que se repiten en los planes, ¿sí? O sea, que hay algunos elementos que hacen a la metodología que se ven reflejados en los productos finales. De cualquier manera, lo que queda claro que yo no les estoy pidiendo que ustedes hagan un documento de plan final, sino de diseño del proceso, ¿sí? Cómo diseñarían el proceso de elaboración del plan, no el documento del plan. Y por último, si quisieras hacerlo para la fundación, no hay problema para mí. O sea, si en vez de ser una iglesia dijeras, bueno, esto es una fundación, no es problema. Los elementos son exactamente iguales. Las iglesias tienen, ahora vamos a ver, algunas especificidades, pero no hay problema si fuera para una fundación. Si lo van a hacer para otro tipo de, digo, fundación, asociación civil, organización de servicios, que puede estar vinculado a la iglesia, ya les digo, no hay problema. Lo que sí pido es que no lo hagan para, ahí Raúl, para APDH, por ejemplo. Sí, ese es un... O si ustedes, alguien participa en el MED, por ejemplo, a ese nivel, ¿no? Está bien, lo que pido que no hagan, porque yo no tengo elementos como eh, para evaluar, es hacerlo para una empresa privada. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen un plan para una empresa privada, no, me cuesta leerlo, ¿sí? Claro, porque Y para ahí una, entra el lucro, ¿no? Ahí entra el claro, lucro, digamos que entraríamos en otro tipo de de organización, planificación, en donde hay la búsqueda de otras cuestiones. A mí lo correcto. que me aprovecho que arranqué a hablar, lo que me genera un poco de duda, digamos, con este replanteo, con todos estos detalles que usted, profe, nos va agregando hoy, es esto de lo local o lo nacional. Usted hoy nos planteaba que pensemos como el diseño del plan estratégico o del proceso, para ir tratando de usar las palabras correctas, desde la perspectiva nacional.
que por ahí eso es lo más difícil, porque uno tal vez tiene más a la mano o está más acostumbrado a la generación de algún tipo de proyecto más desde lo que puede ver, desde lo que conoce. Entonces lo nacional termina resultando muy abstracto, salvo para aquellos que tenemos alguna experiencia en la Correcto. organización a nivel nacional, ¿no? Por ahí es más complejo. Es así, es así. Pero ¿por qué también la invitación de pensarlo desde lo nacional? Aunque, como les decía, en el caso de que decía Alicia, ¿no? Si es una fundación, puede ser una fundación que actúa a nivel local o a nivel provincial, no lo sé, ¿no? Este, pero es porque una fundación normalmente elabora un plan estratégico. O sea, la fundación deberían, no sé si elaboran o no, pero digamos, hacen este ejercicio de elaborar un plan estratégico por distintas razones, que yo les comentaba hasta el primer día, ¿no? Por una razón de cooperación, de sostenibilidad económica, ¿no? O sea, quien va a cooperar con la fundación, este, quien invierte en la fundación o quien coloca fondos en la fundación va a querer saber cuáles son los objetivos a largo plazo o cuál es la definición de misión de esa organización o qué tipo de problemas o necesidades responde. ¿No? O sea, que eso tiene que ver con el análisis de contexto, ¿no? Eh, termino Profe, con esto. Sí. generalmente sí, sí. No, adelante y retomo entonces. Por ahí ese ejercicio en la práctica es más común porque las fundaciones son más chiquitas y los grupos están como, o sea, no hay una tarea, no son tan grandes, ¿no? Pero generalmente ese plan está visualizado en lo que son las páginas web. También, Entonces, ahí está la parte del contexto, se cuenta cómo es el espacio, pero no así no con la línea que nosotros estamos siguiendo acá, sino que se dividen en las áreas, cada área tiene su proyecto y en cada proyecto hay una visión de lo que se quiere lograr que está encuadrada en la misión total de lo que es la exacto. visión y la misión que tienen las organizaciones. Entonces, por ahí uno lo ve en la pantalla con imágenes y todo, y ni cuenta se da que es un plan estratégico que tiene una ONG. Correcto. Pero eso es porque eso es comunicación pura, o sea, este, lo que uno elabora se tiene que entender, básicamente, ¿sí? Pero, entonces uno ve en el sitio web, como estás diciendo, cuál es la definición de visión, de misión, a partir de la estructura del sitio web, uno puede ver cuáles son las principales líneas de acción, cuáles son los objetivos, las actividades, los proyectos, ¿sí? Uno lo puede ver. Lo que no puede ver es qué se hizo primero, que es lo que estamos trabajando acá, ¿no? Pero entonces vuelvo ¿por qué el tema de lo nacional en la iglesia? Porque normalmente las congregaciones no hacen planes estratégicos, ¿sí? Lo que no quiere decir que una congregación local no tenga una estrategia de misión, puede planteársela, pero a menos que sea una iglesia de tipo congregacionalista, ¿no? No tiene, digamos, conexión con un nivel regional o nacional y se plantee un plan estratégico para el nivel local. Podría pasar. Pero lo que yo he visto, estoy hablando de las parroquias anglicana o católica o luterana, metodista, presbiteriana, en general las congregaciones no tienen planes estratégicos locales, pueden tener planes de acción. ¿Sí? Por eso la invitación a pensarlo desde lo nacional, porque es justamente a nivel de la Iglesia Nacional donde se piensa la estrategia articulada de misión de la Iglesia. Pero, de vuelta, si ustedes están pensando en una ONG de trasfondo cristiano, por ejemplo, sus acciones pueden tener alcance nacional, pero en realidad puede estar anclada en un lugar, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, para quienes que estamos aquí en Argentina y alrededores, la Junta Unidad de Misiones, organismo ecuménico que está en el Chaco, tiene una acción regional en toda la región chaqueña. Bueno, ellos tienen un plan estratégico, por ejemplo.
Y no es una iglesia nacional, tiene una acción más regional en algunas provincias, ¿no? Y también hay un plan estratégico. Pero el apunte sobre lo nacional tenía que ver con eso fundamentalmente, ¿no? Pensar una organización, una institución, yo hablo de iglesia, pero pueden pensarlo para otra, donde se decida, donde se piense la planificación en ese plano, en el plano de la estrategia. ¿Sí? Sigo con, porque si no, no vamos a hablar de los temas de la última clase. ¿Sí? ¿Qué es este tema de los propósitos? Acá está. Miren, los propósitos son básicamente tres, ¿no? Que lo que hacen es definir cuál es el horizonte de cambio, el horizonte de transformación en el contexto interno y cuál es la contribución que está haciendo la organización, la contribución distintiva, la contribución específica que la organización o la iglesia, en este caso, hace para que ese cambio pueda tener lugar, ¿no? Entonces, ese horizonte de cambio es lo que llamamos la visión y la contribución específica, distintiva que la iglesia hace para que ese cambio interno y externo pueda suceder, es lo que llamamos su misión, ¿no? Y junto con la visión y la misión definimos cuáles son los valores centrales de la iglesia, ¿no? Entonces, estas son algunas definiciones, ¿no? La visión como una idea, fuerza que convoca, que reúne, que vincula, que da sentido al hecho de pertenecer a una organización y que despierta compromiso, es decir, hay un elemento de motivación, hay un elemento de adhesión que despierta la visión y es la respuesta a la pregunta de qué deseamos ser, ¿no? Y yo diría, junto con la respuesta de qué deseamos ser, es que en qué iglesia queremos ser, qué mundo queremos, qué sociedad queremos, ¿no? Ahora vamos a ver también en la definición de visión, aparecen estos elementos de fundamentación desde la fe también que le dan sentido al hecho de, que le dan sentido a la misión de la iglesia, ¿no? Por el contrario, o conjuntamente, más que por el contrario, conjuntamente la misión es la razón de ser de la iglesia, ¿no? Es por qué la iglesia es necesaria o por qué hace una contribución distintiva para alcanzar esa visión. Y aquí ya me adelanto a decirle, ¿no? Que estas son definiciones que se enmarcan que están en el marco de la elaboración de un plan que tiene también un límite temporal, ¿no? Es decir, es la visión, la misión y los valores de el plan de la Iglesia X para el periodo 2024-2030. ¿Sí? No estamos hablando de la misión en el sentido teológico del término, pero la forma como se concibe la misión para la iglesia que está haciendo la planificación es central para cómo en el marco del plan se define la misión. Son cosas diferentes, pero están relacionadas, ¿sí? No es lo mismo la misión en el sentido teológico de la misión en el sentido de la planificación. Pero la misión que se define en la planificación toma como insumo y como marco conceptual la definición teológica, misiológica, que hace la iglesia de su propia misión. Y por último, bueno, los valores, que son los valores, a veces hay iglesias, organizaciones que tienen valores y principios, ¿no? Que son los que rigen tanto para su dinámica interna como para las acciones hacia afuera, las acciones externas, ¿no? Entonces, algunos puntos aquí importantes.
Las definiciones de visión y de misión muchas veces incluyen definiciones de identidad, ¿no? Cuando digo definiciones de identidad, ¿dónde lo vemos en expresiones como desde nuestra identidad reformada como Iglesia Luterana en América Latina, ¿sí? Como desde nuestra identidad wesleyana, ¿sí? Aparecen como estos elementos que hacen a una tradición, que hacen a una identidad. Eh, Luego, si bien la visión y la misión se piensan en el marco de una temporalidad, no se crean en el vacío, ¿no? Entonces siempre hay una trayectoria y siempre hay una proyección que hay que tomar en cuenta. O sea, uno no puede definir la misión de la iglesia anglicana en el Perú sin tomar en cuenta cuál es la trayectoria de la iglesia anglicana en ese país o hacia dónde se proyecta. Entonces, el plan está uno lo piensa entre tal año y tal año, pero tiene que tomar en cuenta de que hay una trayectoria previa y hay una proyección hacia adelante. Y bueno, y lo que decía, ¿no? Este tema de los marcos conceptuales de la misión, ¿no? Cómo concibe desde el punto de vista de su fundamentación bíblica teológica la misión de la Iglesia, ¿no? Como un marco que también le da forma a la definición más funcional al plan que tiene la misión tal como la estamos viendo ahora. Luego, la visión, la misión y los valores es un sistema de definiciones. Es decir, no se deben tomar por separado, no se deben tomar de manera aislada, sino que se integran conceptualmente. Y eso tiene como dos consecuencias, ¿no? Una es que puede haber definiciones de visión, de misión y de valores que son redundantes en algún sentido, es decir, que hay conceptos que se refuerzan entre la visión y la misión, pero también quiere decir que si hay algún concepto que está en la visión, no tengo por qué repetirlo en la misión. O si lo puse en la misión, no tengo por qué repetirlo en la visión, porque uno lee las tres definiciones juntas, ¿sí? Y después son tres definiciones que sirven como un paraguas para que el conjunto de acciones que, que hace la iglesia, la organización, puedan desarrollarse, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? El marco más amplio es el de el de los propósitos, y dentro de ese marco de propósitos uno define cuál es el sentido de los programas, de los proyectos, de las actividades que hace la organización. Apuntando pensando que todas estas programas, proyectos, actividades apuntan al logro de una única misión, que es la de la organización, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que les traje por aquí. Yo les puedo pasar también este PowerPoint. Lo subo en la plataforma para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, esto es de una red. En general son definiciones reales, digamos. Algunas están un poco cambiadas, pero esto es para una red y es una red de sociedad civil. Esto en este caso no es de una iglesia. Entonces, ven ahí la definición de visión, que es la de ese horizonte al que se quiere apuntar. Dice entidades de la sociedad civil argentina articuladas y fortalecidas como actores significativos para la profundización y ampliación de la democracia, la promoción del desarrollo sustentable y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí aparece como horizonte este tema de la articulación, del protagonismo, y aparecen temas, ¿no? Por eso yo les decía, en la visión aparecen como estos dos elementos, que es el horizonte de cambio interno. En lo concreto, esto estamos hablando de entidades de sociedad civil que no estaban articuladas, por lo tanto su visión es que a futuro estén articuladas y fortalecidas en la articulación, o sea, estén fortalecidas como red. Y por otra parte implica un horizonte de cambio
social o sociopolítico que está nombrado aquí con estos conceptos de democracia, desarrollo sustentable y derechos humanos, ¿no? La misión que tiene que ver con la razón de ser de la organización, de la red en este caso, y cuando esto es muy importante, cuando uno habla de misión, no son las actividades que hace, ¿no? Misión es razón de ser. Luego en el plan van a venir cuáles son los objetivos, las actividades, etcétera, etcétera. Misión no son actividades. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta red? Generar una mayor representatividad de las organizaciones de la sociedad civil para la cooperación estratégica, la incidencia colaborativa y la co-construcción de políticas públicas relevantes, legítimas y factibles en su implementación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí están delineadas algunas de las líneas de acción de esta red, ¿no? Representatividad, es decir, ser frente al Estado fundamentalmente, ¿no? Un actor, un actor que tenga la representatividad de la sociedad civil, incidencia y co-construcción de políticas públicas. Esa es la razón de ser de la red. Paso ahora, este es de un organismo de iglesias, ¿no? No de una iglesia, sino de un organismo de iglesias. Entonces, la visión aquí es ser referente visible de la fe reformada, porque es de iglesias reformadas, de la fe reformada latinoamericana y caribeña, que expresa la unidad, la comunión, la solidaridad de sus iglesias miembros, que contribuye desde su identidad a la renovación del movimiento ecuménico y que coopera con otros actores sociales, ¿no? Entonces ahí aparece de vuelta estos conceptos de ser referente, el tema de la visibilidad, ¿no? Unidad, comunión y solidaridad, es el horizonte que las iglesias reformadas en América Latina tengan un espacio que exprese su unidad, comunión y solidaridad, y aparece nuevamente este elemento externo, ¿no? O sea, hacia dónde se proyecta hacia afuera, hacia la renovación del movimiento ecuménico y la cooperación con actores sociales. Vamos ahora a la misión. ¿Cuál es la razón de ser? Contribuir al encuentro, al pensamiento y formación teológica, a la solidaridad e incidencia de la familia reformada en América Latina y el Caribe para promover la vida plena de toda la creación y reafirmar el compromiso con los valores del reino de Dios y su justicia desde la espiritualidad reformada. Si me preguntan, un poco difícil de recordar, un poco difícil de comunicar, un poco largo, ¿sí? Pero claro, en el sentido también de, fíjense ustedes, no dice que la misión es hacer talleres o es dar cursos de formación teológica o redactar una carta de solidaridad, sino es el sentido más general de lo que se hace. Contribuir al encuentro, el pensamiento, la formación, la solidaridad, y luego aparece al final esta proyección hacia el contexto con algunos elementos de conceptos teológicos, ¿no? Este tema de valores del reino de Dios, vida plena de toda la creación, justicia desde la espiritualidad. Vamos a otra. Esto es de otro organismo, de iglesias, ¿no? Entonces, un organismo latinoamericano de iglesias. Entonces, la visión sea una expresión fraterna y solidaria como parte del cuerpo de Cristo. La expresión como parte del cuerpo de Cristo es una expresión ecuménica, ¿sí? Es decir, reconoce que la iglesia es una parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para responder a su pueblo, proclamando la dignificación y transformación del ser humano y las sociedades por el poder del Evangelio de Jesucristo, haciendo visibles las señales del reino de Dios. Nuevamente los tres elementos. El elemento interno, el horizonte de transformación interno, ¿no? Expresión fraterna y solidaria de las iglesias. Luego, el elemento externo. Responde proclamando la dignificación y transformación del ser humano y la sociedad, y el elemento de fundamentación teológica. La misión, la razón de ser,
fortalecer la conexionalidad que se construye en medio de la diversidad, recursos y necesidades de las iglesias para ser instrumentos de contención, servicio, testimonio, desarrollo integral y voz profética ante un rápido proceso de deshumanización de nuestras comunidades y pueblos, ¿no? Entonces ahí, nuevamente, no habla de actividades, sino del sentido más general de lo que se hace. Esto es de una organización de servicio. Esta es una buena definición. Una definición corta, motivadora, contundente, ¿sí? Como visión, ser casa común de encuentro de comunidades de aprendizaje y acompañamiento mutuo que desde una fe liberadora trabaja por la vida plena, la paz y la justicia. Miren aquí qué claro que está redactado esto. ¿Qué es lo que se quiere hacia adentro? Ser casa común de encuentro de comunidades, ¿sí? ¿Qué es lo que proyecta? Fe liberadora y el elemento de fundamentación teológica, que trabajan por la vida plena y la paz con justicia. La misión, promover en las personas y en las comunidades el desarrollo de acciones pastorales innovadoras y transformadoras en su contexto para la construcción de un mundo más justo. ¿Sí? Los mismos elementos, el sentido de lo que se hace. ¿Qué es lo que hace esta organización? Cursos de formación teológica, atención a emergencias, encuentros, encuentros interculturales, o sea, intercambios entre distintos países, pero ninguna de esas actividades está nombrada acá. Lo que se nombra es cuál es el sentido de lo que se hace, ¿no? Que es la razón de ser de la organización. Y vamos a terminar con dos iglesias, ¿no? Esta es Iglesia 1. Visión. Seremos una comunidad de fe dinámica, diversificada en ministerios que atiendan los diferentes desafíos, necesidades y aspiraciones de la parroquia, contribuyendo a la plenitud de la vida. Cuando dice la parroquia, aquí significa de la comunidad, ¿sí? Hay diferencia a la congregación de la parroquia como el barrio, para decir de alguna manera. Nuevamente, ¿qué tipo de iglesia se quiere ser? Contribuyendo a una transformación en el contexto. Y la razón de ser, la misión. Como parte del cuerpo de Cristo, contribuimos en la extensión del reino de Dios que se expresa en la construcción de comunidades inclusivas que proclaman la buena nueva de una vida digna e integral en la sociedad. Los conceptos centrales, el sentido de lo que se hace, ¿sí? Contribuir a la extensión del reino de Dios y luego construcción de comunidades inclusivas, eso habla de evangelización, habla de un modelo de iglesia o de comunidad que se quiere construir y el tema de vida digna e integral en la sociedad. Y por último, otra iglesia como visión tiene ser una iglesia de puertas abiertas, anunciando el mensaje de Jesús, entusiasta una iglesia de puertas abiertas, anunciando el mensaje de Jesús, entusiasta y esperanzadora que busca el crecimiento en fe, compromiso y número con autosostenimiento y compromiso social. ¿Sí? Ese es el tipo de iglesia que se desea hacer. Ahora vamos a la misión, la razón de ser, el sentido de lo que se hace y cómo a partir de lo que se hace se contribuye al alcance de la visión. Entonces la misión es compartir el Evangelio en la palabra y el servicio al prójimo, promoviendo el desarrollo de sus miembros, formando, educando e involucrando a las distintas generaciones según sus dones y capacidades para asumir liderazgo en la iglesia y para la transformación personal, comunitaria y social. Entonces son ejemplos de... No puse los valores, ¿sí? Porque para no hacerlo tan largo, no incluí todos los valores. Entonces, la tarea de esta semana, ¿sí? O de la semana pasada vendría a ser, ¿no? Es que ustedes, hay una cartelera de Padlet, que ustedes tomen una definición de visión y de misión de alguna iglesia, recorran por internet y puedan analizarlo, la transcriben y digan, no, a mí me parece que esta definición está muy bien, o
está difícil de comunicar, o esta definición no es esto no es una definición de misión, sino que es un listado de actividades, ¿sí? Esto es una definición de misión que podría andar muy bien para una ONG, pero para una iglesia yo le agregaría esto, ¿sí? Que ustedes pueden hacer este ejercicio. Les cuento que ya se les adelantó a alguien con la definición de la yema, entonces no hagan toda la definición de la yema, tienen que buscar otras, ¿sí? Así que bueno, el que se adelantó, ahí tuvo un poquito más de suerte. Padlet, Padlet. En Profesor, Padlet, esa sí, es la actividad del paddle, de lo que Padlet, usted sí, no, sí, de Padlet. lo que usted, porque usted pide ahí una definición de visión y de misión y desde qué autor, o me está diciendo desde alguna organización que ya tiene eso Claro, sí, claramente sí, hecho. sí. Sí, sí, Bien, no que ustedes redacten la visión y la misión, sino que lo que estabas diciendo recién, que busquen en internet, ¿no? Porque en todas las iglesias o en las organizaciones aparece quiénes somos, nuestra visión y misión, ¿no? Entonces que tomen una definición de visión y de misión y hagan un análisis de esas definiciones, a ver qué encuentran, bien. ¿sí? ¿Utilizaron Bien, ¿desde Padlet dónde la antes? tomé? Bueno, tendré que agregar una segunda parte porque yo tomé al autor porque no decía en el ejercicio que había que tomar alguna organización o eso no decía en el ejercicio, pero Ok, capaz que lo me voy a fijar, explicó. me voy a fijar, me voy a fijar. ¿Y desde Este, dónde tomaron? También usted ponía. sí, Entonces me claro. sorprendió porque María Luz y Raúl habían entendido algo y como no vi esa claridad, lo volví a leer y digo, bueno, igual hice la actividad, tomé desde un autor, pero ahora voy a tener que agregar una segunda parte. Ok, listo, pero ya les digo, busquen una definición de visión y de misión si es una iglesia mejor y hagan un análisis a partir este, de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Yo pensando que Y lo que no sea la hacíamos hoy, yema. bueno, Porque si no todos van a hacer la yema. claro, yo como pensé que lo íbamos a analizar hoy, para tener más material le agregué otras dos, pero viste, no quiero abundar porque Ah, después no, es no, más está muy difícil. bien. No, no, Y después está es bien. difícil para otros encontrar, tal vez. No sé, Bueno, ¿qué hago? ¿La saco iglesia, o créanme, la puedo iglesias sacar? no Podemos tomar faltan. prestado y analizarlo también. También puede ser, creo, ¿no? Es lo que proponía el profe. Claro, No, no creo que se queden sin iglesia para ¿no? analizar, Bueno, porque hay algunas. tienes razón. Pero puede ser en Argentina o puede ser fuera de Argentina, ¿eh? De Busquen, no hecho, sé, está la uruguaya ahí, Yema uruguaya. claro, o busquen iglesia Uruguaya. presbiteriana en Yema. Colombia, busquen iglesia Y reformada en Perú. Yema. Este, hay por varios lados. Pero no se extrañen si cuando dice misión y pegan un texto bíblico, por ejemplo. Yo quería contar que me logué, por eso aparece mi nombre arriba, ahí a la derecha, arriba hay un iconito, uno hace clic y ahí te logueas por Google u otras cuentas que tengas. Y ahí aparece el nombre si quieren, te tenés que hacer Ah, una ok. cuenta tal vez. Pero igual se O si, entiende, no, ¿no? si no, Sí, lo pero así ponen lo aquí. podés reeditar. Yo a esos los puedo agarrar ahora y cambiar. No sé si eh, entraste a esa, puedes hacerlo, ¿viste? yo creo que si entraste con tu cuenta, sí, se puede editar. Si Claro, entraste como anónimo, me parece que no. Pero entonces claro. ahí ustedes, como yo sí puedo editar, ustedes me pueden decir, mira, no, esto, eliminar, borrarlo y lo sacamos. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Trabajaron con Padlet antes? Parece que una vez, en una materia Algunos sí, hicimos otros no. una Es vez. muy fácil porque es como doble clic y empiezan a escribir. No hay mucha ciencia. ¿Sí? O el signo de más y empiezan a escribir directamente. Y pueden subir fotos, videos, imágenes, lo que quieran, audios. ¿Sí? Bueno, muy Enlaces. bien.
Nos vemos el miércoles entonces. Bárbaro, muchas gracias, profe. A ustedes, a ustedes. Y Bien, chicos, chao, saben, gracias, profe. cualquier cosa me escriben, estoy atento. gracias por tu ¿Sí? disposición. Hasta luego.